Sean bienvenidos mis hermanas y mis hermanos en Cristo, a las hermanas y los hermanos que nos ven por las redes sociales, por la página de la Iglesia Cristiana Tiempo Final, en este culto de viernes, primer culto de la semana, último día de trabajo de muchos. Y le damos gracias a Dios porque una semana más de trabajo que nos ha dado para trabajar, para sostener nuestra familia. Señor, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia que son nuevas cada mañana con tu pueblo, Señor. Porque te doy gracias también, Señor, porque este siervo inútil y pecador que está aquí, Señor, tú le has dado el privilegio, Señor, de predicar tu palabra. Una palabra de restauración, de vida, de salvación, Señor. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo tomando el control de mi vida, Señor, y que sea el que traiga tu palabra, Señor. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que sea usted bendiciendo la vida de cada uno de los hermanas y hermanas, Señor, que están viéndolo por la red social, si no es en este momento, Señor, en otro momento, que tu palabra no regrese atrás vacía. Primeramente, que vaya y haga para lo que tú le enviaste, Señor. Te pido por tu pueblo, sea usted bendiciendo y fortificando a Israel, Señor, y que el ángel de Jehová acampa a su alrededor, Señor. Te pido por el país de Ucrania, Señor. Allá hay un remanente, allá hay un pueblo que ha crecido a través de esta agresión, de esta guerra, Señor, porque en ti han confiado, en ti han puesto sus vidas en sus manos, Señor. Y te pido que sea usted obrando conforme a tu voluntad, Padre, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Oh Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad primeramente en el cielo y después en la tierra, que es el estrado de tus pies, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras rebeliones, Señor, porque somos siervos inútiles, Señor. Y también, Señor, te pedimos que sea usted obrando en nuestras vidas, Señor. Y así también nosotros vamos a perdonar a todos aquellos que nos ofendan, que nos agravien, Señor. Señor, danos hoy ese pan nuestro de cada día, ese pan espiritual a través de tu Espíritu Santo, que es a través de tu palabra, Señor, para llenar nuestras vidas espirituales. Pero también danos el pan para nuestras mesas, para nuestros hogares, para nuestras familias, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria por siempre, Señor. Gracias nuevamente por tu amor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana con tu pueblo. Y te pedimos, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús sea usted atando cualquier actividad del maligno que quiera perturbar la vida de mi esposa o la mía, o sobre mi hogar, Señor, que sea usted cubriendo con la sangre preciosa de Cristo, porque a usted sea la gloria, a usted sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto te lo pido, Señor, en el único nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, el mensaje se llama las consecuencias del pecado, porque pensamos nosotros, los seres humanos, que el pecado, porque Dios es amor, porque Dios perdona, todo pecado en la vida del ser humano que ha aceptado a Jesús trae consecuencias a nuestras vidas. ¿Qué es el pecado? Es, en una palabra, si ha sido cazador, es el que hierra el blanco. Usted tiene un blanco enfrente de usted, tiene una presa, algún animal que va a cazar, y usted al disparar hierra el blanco. Ese es el pecado. Usted ha fallado a la ley escritural de Dios, que es esta, la palabra de Dios revelada al ser humano, para que todo aquel que acepte a Jesús viva conforme a su palabra. Sabemos que la palabra de Dios es fuerte a nuestras vidas, porque es, como dice la palabra, nacer de nuevo, un viejo hombre, nacer nuevamente a través de la palabra de Dios, del bautismo del agua. Ese es nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y ese nacimiento llega a nuestras vidas a veces a una edad avanzada. Y es difícil, pero no imposible, porque tenemos un ayudador. El Señor Jesús, cuando antes de partir al cielo, dijo que Él no los iba a dejar solos, que Él iba a rogar al Padre para que enviara al Espíritu Santo y estuviera con nosotros hasta el final de nuestros días, o hasta que Cristo venga por su pueblo. Él iba a estar con nosotros. Es un ayudador, el que nos guía a toda verdad a través de la palabra de Dios.
Pero lo repito, el pecado un día nos alcanzará y el pecado va a traer consecuencias a nuestra vida, mis amados hermanos. Veamos, vamos a comenzar en Génesis 3, del 11 al 13. Aquí, en la palabra de Dios, es cuando es el pecado, el que llaman el pecado original. El pecado original de Adán y Eva, que transgredieron la única ley, el único mandamiento que Dios le había dado a cumplir. Ellos nada más tenían un solo mandamiento de parte de Dios y pecaron en contra de Dios y comenzó, ahí es cuando viene la muerte, viene la guerra, viene todo lo malo. Ellos le ceden automáticamente a Satanás la tierra, le firman, como dice, con el pecado que él podía reinar en la tierra. Génesis 3, del 11 al 13. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ese es Dios preguntándole, pero Dios, como es Dios, ya él sabía todas las respuestas, sabía que habían pecado, sabían que habían comido del árbol del centro del huerto de Edén. Él lo sabía todo, pero dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Aquí estamos viendo que nosotros, los seres humanos descendientes de Adán y Eva, traemos en nuestro gen. A partir de ese momento entró el pecado a la raza humana. Fueron los dos primeros seres humanos que Dios creó en el huerto del Edén, y a partir de ese día, de ese momento, entró la muerte, la enfermedad a la vida del ser humano, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Ellos no iban a morir. Era el paraíso que había Dios creado para la raza humana, pero por desobedecer el único mandamiento de no comer de la fruta que estaba en el centro del huerto del Edén, entró el pecado y entró la muerte. Pero aquí vemos que la naturaleza humana caída siempre busca una justificación. El hombre que dijo, imagínense que el hombre cuestionó a Dios porque le dijo, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio a comer del árbol y comí. Como que Dios le falló porque la mujer venía defectuosa. Parece que le quiso decir al hombre: no, yo no tú, porque tú fuiste que me la diste a mí. Debemos de reconocer ante Dios que le fallamos todos los días, porque somos seres pecadores. Aquí vemos que Adán tenía que haber dicho: sí, Señor, te fallé. No puedo culparla a mi esposa porque yo pequé de libre y espontánea voluntad. Ella no me puso un revólver en el pecho y dice: come. Ella simplemente le ofreció. Él podía haber dicho lo que le dijo Dios: ¿qué has hecho? Si Dios dijo que no comieras, ¿cómo tú has desobedecido a Dios? Esa es la actitud del varón en Cristo. No apoyar lo malo. Simplemente, que dijo, el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y si le hubiera dado veneno, él hubiera comido, tomado. Es la pregunta. Dice, y entonces Dios va con la mujer y dice: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. La mujer, lo mismo que el hombre, no reconoció que le había pecado, que había fallado a Dios. Hubiera dicho: sí, Señor. Ahí me puse a oír a la vecina chismosa y te fallé. Comí y no solo comí, le ofrecí al hombre y el hombre también comió, y mira, ya
fallamos, te fallamos a ti. Pero que no queremos reconocer. ¿Qué pasa, mis amados hermanos? Cuando el hombre y la mujer de Dios no reconoce que le ha fallado a Dios, vamos a ver por la palabra de Dios las consecuencias que le trajo a Adán y Eva haber comido del árbol que estaba en el centro del huerto del Edén, mis amados hermanos. Veamos Génesis, ahí mismo, 23, Génesis 3, 16, 19 y 23 y 24. Génesis 3, 16 al 19 dice: y la mujer, a la mujer dijo, Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolores darás a luz los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer, y comiste del árbol en que te mandé, diciendo: no comeráis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Espigos y cardos producirás, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mis amados hermanos, antes de haber pecado, Eva y Adán tuvieron hijos, y parece que ella tenía los hijos sin dolores. Y aquí dice que la mujer, cuando pariera, iba a sufrir dolores. Y lo peor aquí dice: y tus deseos serán para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa enseñorearse? De significado: hacerse señor y dueño de una cosa y dominarla. La palabra hace referencia en hacerse propietario, dueño, amo, patrón y terrateniente. Imagínense que Dios en ese mismo momento dijo que el hombre iba a tener el dominio total. El hombre caído y el hombre de Cristo, que iba a tener el dominio total sobre su mujer por el pecado original. Porque la primera que pecó, no es que yo quiera tirarle a la mujer o ponerle a la mujer. Aquí la palabra dice que la mujer oyó a la serpiente, y la serpiente le dijo: el día que comas serás como Dios, conocerás del bien y del mal. La mujer oyó a la serpiente, comió, y después comió al hombre. La primera que pecó fue ella, no fue el hombre. Y por eso Dios le dice que el hombre tendrá el dominio sobre ella, mi amado hermano. Pero vamos a leer ahí mismo el 3, el 23 y el 24. Esas fueron las primeras consecuencias. Ahora vienen más consecuencias sobre el pecado original. 23 y 24 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra, de la que fue tomada. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Mis amados hermanas y hermanos, ya vemos que Adán y Eva tuvieron graves consecuencias en su vida por el pecado, simplemente de transgredir una sola ley de Dios, un solo mandamiento: no comeráis del árbol del centro del huerto de Dios. Eso les conllevó a perder su vida como todo ser humano que nace y debe de morir. Ellos no iban a morir. Perdieron también su vida espiritual. ¿Por qué? Porque tenían una comunión con Dios. Dice que Dios todas las tardes venía a conversar con Adán y Eva al huerto del Edén. Mis amados hermanos y hermanas, ¿usted se imagina que Dios todas las tardes pueda venir a nuestras vidas? Nosotros conversar con Él. Nosotros tenemos ese privilegio actualmente, y no es por la tarde, a toda hora, en todo momento nosotros doblamos nuestras rodillas, sentados, acostados, caminando.
tenemos esa comunión con Dios. Y que es lo único que puede hacer que Dios no escuche nuestras oraciones, nuestras súplicas, que haya pecado en nuestras vidas, mis amados hermanos. Porque el pecado trae a nuestra vida dos cosas: muerte física y muerte espiritual. ¿Por qué? Veamos Romanos 6:23. ¿Qué dice la palabra de Dios que trae el pecado a nuestras vidas? Porque a veces se nos hace fácil: no, Dios me va a perdonar. Mi amado hermana y hermana, el pecado trae muerte, como le digo, física y muerte espiritual. Romanos 6:23 dice, aquí lo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si le somos fiel a Dios, que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nuestra vida, mis amadas hermanos y hermanos, está en pecado, Dios no nos escucha. Porque Dios es santo, 3 veces santo: santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo usted cree que un ser que vive en santidad puede escuchar a un hijo de él que aceptó a Jesús, que vive en Cristo y que está pecando, que vive en pecado? ¿Cómo cree que lo va a oír, mi amado hermano? Veamos Isaías 59:2. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Aquí está diciendo que nuestra iniquidad, los pecados, todos esos pecados ocultos, ha hecho una división, ha dividido. Isaías 59:2. Pero nuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar a vosotros el rostro para no oír. Dice que cuando alguien peca y peca deliberadamente, dice que Dios aparta, oculta el rostro y no te oye, porque Dios escucha a pecadores para arrepentimiento. Cuando usted viene y acepta a Jesús, es cuando Dios escucha a un pecador pero arrepentimiento. Pero si usted encubre su pecado, usted no viene ante Dios a confesar, a reconocer su pecado, mi amada hermana o hermano, cuando usted ore o cuando usted clame a Dios, Dios dice: pero vuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No los escucha. Él no escucha pecadores, mis amados hermanos y hermanas. Tenemos de que tener nuestra vida consagrada a Dios, conforme a su palabra, porque Dios es santo, mis amados hermanos. Y dice su palabra que ni sangre ni carne entrarán al reino de Dios, sino personas que vivan conforme a su palabra, personas que tengan su vida en santidad, su vida reservada, apartada para Dios. Es como la novia que se guarda para su novio. Así Dios quiere que seamos un nuevo nacimiento y que mantengamos nuestras vidas apartadas. Si nosotros pecamos deliberadamente, Dios no escucha nuestras oraciones, se aparta. Veamos, mis hermanos, mis amados hermanos, Juan 9:31. Porque yo lo digo y ustedes pueden decir: no, pero es que Dios es amor y Dios perdona. Sí, Él perdona al pecador arrepentido. Juan 9:31. Dice: y si sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Él oye. Él oye a sus hijos que guardan su palabra, que viven conforme a su palabra, que son el reflejo de Cristo.
pero Él no escucha pecadores. Porque usted cree que usted puede engañar a su pastora, a su hermana, a su hermano. Sí, realmente usted puede engañarlo. Pero usted no puede engañar al Dios Todopoderoso, Creador de cielo, galaxia y todo lo que usted logra alcanzar con sus ojos ver. Eso es la creación de Dios. Un Dios eterno, no duerme, Él no vive, Él no tiene mañana, tarde, noche, Él no conoce de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Él vive en la eternidad. Allí no hay noche, allí no hay mañana, allí no hay tarde, allí no hay horario. Él vive en la eternidad y Él es omnividente. Él lo ve todo. Él lo sabe todo. ¿Dónde podemos ir? Como dice, si a una estrella fuera, de allí te bajase. ¿Dónde podemos ocultarlo? ¿Qué podemos hacer que Dios no lo sepa, mis amados hermanos? Por eso, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí escucha el Señor, dice. ¿Y cómo sabemos cuál es la verdadera voluntad de Dios para sus hijos? Porque ya hemos dicho que el pecado nos aparta, que Dios aparta su rostro, que no escucha a los pecadores, pero entonces tiene que haber una forma de que Dios escuche a su pueblo. Bueno, ahora vamos a ver cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para sus hijos. Lo vemos en Mateo 16, del 24 al 28. Mateo 16, del 24 al 28. Repito, Mateo 16, del 24 al 28. Esta es la parte por la cual el ser humano le falla al Señor. Voluntariamente o involuntariamente, pero esta es la forma, dice: entonces le dijo Jesús a sus discípulos. ¿A quién? Usted y a mí. Nosotros somos los discípulos de Cristo. Nosotros estamos viviendo y caminando conforme a la palabra. Estamos alimentando esta palabra y caminamos día con día y seguimos a Jesús. Y si aprendemos de la palabra es porque somos sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno viene a mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. ¿Qué significa negarse a uno mismo? Les voy a poner un ejemplo fácil. Mi vida, llegué a Cristo con 47 años. Ya a mitad de mi vida, creo yo, hasta que el Señor me preste años, hasta ahí voy a estar. Con mala educación, malas costumbres, con vicios malos. Ahí es cuando dice el Señor: si alguno viene a mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. A partir de ese momento, tiene que haber un cambio radical de su vida. Tengo que negarme a todo lo que me gustaba del mundo, a todo el pecado, a toda la concupiscencia que me gustaba del mundo, y tomar mi cruz y seguir a Cristo. ¿Cuál es la cruz? Mi amado hermano, usted cuando es sellado por el Espíritu Santo, no es que usted le borran el cerebro y usted anda como un zombie así y no se acuerda de nada. Usted, a partir de que es sellado con el Espíritu Santo, ahí es cuando comienza la verdadera batalla entre la carne y el Espíritu. Porque la carne va a querer seguir haciendo lo que le gustaba a la carne. Y el Espíritu Santo te va a hacer saber que hay cosas que para el hombre parecen bien, que son caminos rectos, pero son caminos de muerte. Entonces usted tiene la libre elección, porque Dios nos dio el libre albedrío, en que nosotros podemos escoger hacer lo que nos guste o hacer lo que es agradable a Dios. Y ese es tomar la cruz y seguir. Usted no va a cambiar en una noche, en un día, en un mes. Usted va a tener toda su vida terrenal para ir cambiando. Va a venir Cristo y a lo mejor usted está vivo y Cristo lo va a encontrar luchando por su salvación, pero que no lo encuentre hundido en el pecado, porque se queda, mi amado hermano. Y dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Qué significa eso? Nosotros, mis amados hermanos, nacemos
y vamos a morir, quiéramos o no quiéramos. Pero usted va a escoger la forma, cuando usted muera, a dónde va a ir por una eternidad. ¿Qué tiempo puede ser el tiempo de un ser humano? 70, 80, 100, 115 años, pongámoslos. Después que usted regresa al polvo, como dice la palabra de Dios, es que comienza la eternidad. Porque el espíritu y el alma, hay dos caminos: o regresan a dormir con nuestro Creador, o automáticamente usted irá al infierno una temporada. Pero la eternidad está reservada para el lago de fuego y azufre. La eternidad va a ser ahí. Si ahora, por 70 o 100 años, como dice el mundo, hay que gozar la vida porque es corta, usted va a gozar la vida en la tierra y la eternidad en el infierno. Es una matemática, creo, un poco, si sabemos sumar 100 más la eternidad, es una cuenta perdida, mal empleada. Mis amados hermanos, los invito en el amor de Cristo, a los que no han aceptado a Jesús, que lo acepten y comiencen a caminar en Cristo. Y a los que están caminando en Cristo, que analicen su vida y esos caprichos, esos gustos que nos gustaban de la vida pasada, que los vayamos enterrando y que sigamos caminando conforme al Señor. Y dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Ya sabemos que vamos a morirse. Y todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Es de lo que estoy hablando. Cuando regresemos al polvo, es el cuerpo físico. Pero el cuerpo espiritual dice, y la hallará. ¿Qué hallará? La vida eterna a través de la sangre de Cristo. Iremos a descansar, iremos a dormir a los pies del Señor hasta que Cristo venga por su pueblo. O a lo mejor Cristo viene y estamos nosotros en la tierra y somos transformados y vamos a la gloria de Dios. Ese es el que dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, él hallará la vida, dice. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Bueno, ahora la pregunta es, ¿puedo ser yo millonario, tener mansiones, carros, dinero? Bueno, no tener en qué gastar el dinero. Ya tengo todo lo humanamente que se pueda alcanzar con el dinero. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue ese día en que el polvo regrese al polvo? Yo, por la cantidad de millones que tengo, no puedo ir a negociar con Dios allí y decirle, Dios, a ver, dime una cifra para hacerte un cheque aquí, para yo poder entrar al cielo. Si Dios es el dueño del oro y de la plata y de todo, piedra preciosa, ¿qué usted cree que le pueda ofrecer a Dios? Al creador de usted y de mí, de todo lo que ve y del oro y la plata, ¿qué le puede ofrecer? Por su alma. No hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que siendo santo, sin pecado y sin delito, llevó sus pecados, mis rebeliones, la suya, a la cruz y puso su vida humana y se restauró el pacto de Dios, mis amados hermanos. Porque dice, ¿y o qué recompensa dará al hombre por su alma? Lo que estaba explicando. ¿Qué cifra de dinero usted cree que usted puede comprar a Dios? No hay cifra. Entonces dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo que estoy diciendo, un día Cristo vendrá y los muertos resucitarán. Unos se irán con Él y otros irán ante el juicio del gran trono blanco con el Dios Todopoderoso, Jehová ejército, y entonces ahí es el llanto y el crujir de dientes, porque ahí ya no hay solución. Ahora que estamos con vida, que estamos en el plano terrenal todavía, podemos aceptar a Jesús y salvar de ese día de juicio, porque todo ser humano que vive en la faz, en el planeta Tierra, tiene un día apartado con Dios para ser juzgado. No el pueblo de Dios que sea arrebatado con Cristo y los mártires que salgan a la gran tribulación, eso no.
Estoy hablando del que estuvo en Cristo y se apartó al mundo, o el que no aceptó al Señor y ha vivido su vida como ha querido. Un día, él parece que escapan ahora a la ira venidera, pero tiene Dios un día apartado donde pondrá su trono para juicio y juzgará, como dice en Apocalipsis, a grandes y pequeños, ricos y pobres. Ahí no va nadie a salvarse, y dice que es un Dios sin misericordia. Y dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es lo que estaba hablando. Dice la palabra de Dios que usted o yo o algunas generaciones venideras vamos a poder ser arrebatados y transformados vivos, como Elías y como Enoc, que fueron arrebatados vivos por Dios. Así vamos a tener, o van a tener algunos, el privilegio de ser arrebatados vivos y transformados a imagen y semejanza de los ángeles. Y pudiera decir que nosotros vamos a tener ese privilegio porque hemos visto que por la palabra de Dios todo lo que se ha profetizado se ha cumplido. Lo último que falta, que está sucediendo ahora, es la apostasía en el pueblo de Dios. Ya el problema no está afuera. El problema no es el mundo. El problema es el mundo cristiano que está en una apostasía, está en un desafío abierto al Dios Todopoderoso. Y la palabra dice que no vendrá el Hijo del Hombre antes que se manifieste la apostasía. Y ya la apostasía está. Y cada día lo que usted ve por las redes sociales es como que parece que es una competencia a ver cuál es el que ofende más o hace el pecado más grande en contra de Dios, que luego respalda la palabra de Dios. Pero a esas hermanas, a esos hermanos, a esos ministerios en el amor de Cristo, les decimos: escudriñen la palabra de Dios, que todavía Cristo no ha venido por su pueblo. Pueden enderezar sus pasos y volver a la palabra de Dios, a vivir conforme a la palabra de Dios, porque Dios tiene un día apartado para todo aquel que no ha vivido conforme a su palabra. Y es un día de llanto, de dolor, pero ya no hay otra oportunidad. Ahora estamos vivos, tenemos la misericordia de Dios, que Dios perdona, que Dios restaura, que Dios levanta, pero está en usted y está en mí, en buscar, corriendo de rodillas, en súplica, en llanto, que Dios perdone nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras transgresiones a Él. Mis amados hermanos, le vamos a fallar al Señor, pero tenemos que venir corriendo ante el Señor y humillarnos y buscar su rostro y clamar misericordia, porque ¿qué pasaría si nosotros nos hacemos los inteligentes y nos olvidamos o queremos hacer pasar por tonto a Dios y no venimos ante Él con un corazón humillado y contrito y pedimos misericordia? Y en ese momento, en esos días que estamos creyendo que estamos siendo inteligentes y que Dios no se acuerda o que no lo vio, viene Cristo, mi amada hermana y hermano, usted se quedará. Y entonces es cuando va a ser muy difícil vivir un cristiano en el planeta Tierra, porque este reino le pertenece a Satanás, y lo único que detiene que él no se pueda manifestar y que pueda tomar el control de la tierra es que todavía aquí hay un remanente de Dios que busca conforme a su palabra, que espera por el arrebatamiento, y eso es lo que detiene para que él no se pueda manifestar completamente. Ya se están manifestando demonios de alta violencia, de alto odio por la humanidad. Yo la pregunta que le hago a ustedes, mis hermanos que son espirituales, por la sangre del Cordero, ¿alguien cree posiblemente en la mente de un ser humano que un chico de 18 años
tome un fusil de asalto, entre una escuela donde hay niños de 6 a 12 años, 14 años, y así dispare sin misericordia contra esas personas? Un joven de 18 años que tiene una vida por delante y después enfrentarse a la policía, y él perdió su vida también. Ningún ser humano razonable en sus 5 sentidos hace eso. Esas personas están siendo poseídas e influenciadas por demonios de ira, de odio a la humanidad, porque Satán, que el Señor lo reprenda, odia a la humanidad porque somos hechos a su imagen y semejanza. Nosotros no venimos del mono ni de una evolución. Dios tomó barro en el huerto del Edén e hizo al hombre, y sacó una costilla e hizo la mujer. Nosotros somos creación, hecho a su imagen y semejanza. Somos cuerpo, alma y espíritu, y Dios es Dios, Padre y Espíritu Santo. Somos hechos, y Satanás odia la creación de Dios. Y eso que está sucediendo en el mundo no es casualidad. No es que dicen, no, es que era homosexual y que tenía bullying. Bueno, si era homosexual, ya tenía varios demonios. Pero llegar a ese nivel de odio por la humanidad, entrar, premeditar y matar a sangre fría a 21 personas, está pasando. Miren, en el mundo entero está pasando. Miren ahora con la guerra. Están destruyendo casas con personas, hospitales, escuelas de niños. ¿Qué ser humano razonable? Porque todos tenemos mamá, papá, hermanos e hijos. Y cuando vayamos a hacer algo así, nos recordamos, ¿nos gustaría que nos hicieran eso? Seguro que no, con nuestros seres queridos. Y se imagina que están destruyendo lugares así. Y el mundo entero, mire lo que está sucediendo en el mundo entero. Ahora con la viruela del mono. Dios le manda señales al mundo entero y a su pueblo, que debe vivir conforme a la palabra, que debe escudriñar la palabra, que debe saber que todo eso que está pasando está predecido aquí en la Biblia. Y el mundo de Cristo, ese pueblo que aceptó a Jesús, como que no se da por enterado de que no están viviendo conforme a su palabra, que tienen shows en las iglesias, que quieren vivir conforme a lo que ellos creen. Y aquí estamos para vivir conforme a la palabra de Dios, porque Dios no va a aceptar excusas. Como Adán y Eva. Adán, Señor, la mujer que tú me diste vino defectuosa, y la mujer, no, la serpiente. Y la serpiente dijo, no, yo no, el diablo que me tentó. No tenemos justificación. Si vamos a aceptar a Jesús, tenemos que vivir conforme a su palabra. Debemos enterrar a ese viejo hombre y vivir conforme a la palabra, mis amados hermanos, porque Cristo viene pronto. En cualquier momento Cristo suena las trompetas y podemos ser arrebatados. Y triste va a ser quedarnos unos y otros irnos. Mis amados hermanos, que sirva de reflexión, que esta palabra, como dice el Señor, no regrese atrás vacía, sino que primero va a ser por lo que fue predicada, que llegue y quebrante los tétanos, los huesos, que quebrante las coyunturas, que llegue al corazón de las personas y que se den de cuenta, el que no ha aceptado a Jesús, que es el momento de correr por su salvación. Corra por su salvación, sálvese, que a través de Cristo hay salvación y vida eterna. Y no es que estamos locos, no estamos locos por Cristo. Y queremos que toda la humanidad, la mayoría de la humanidad se salve, mis amados hermanos. Y no es que nosotros queremos que todo llegue al arrepentimiento a los pies de Cristo y que todos seamos salvos y que mañana podamos gozarnos en la voz del Cordero. Porque es triste el camino que lleva la humanidad, es triste. Es un desafío abierto a Dios, un desafío a su palabra directamente. En la Biblia dice azul y dice no, es verde. Es algo que va en contra totalmente de la palabra de Dios. La ideología de género, Dios hizo varón y hizo hembra, no hubo un tercer sexo, y que como una mujer por Australia que ella se cree que es un caballo y anda trotando, y otro que empezó un hombre siendo caballo, ahora no, ahora quiere ser mujer, y uno que se siente perro. ¿Hasta dónde va a llegar la humanidad? ¿Hasta dónde llega la perversión del mundo? Es el momento de buscar al Cristo, al Redentor, al que murió por ti y por mí en la cruz. Mis amados hermanos,
que la palabra no regrese atrás vacía, Señor. Señor, te doy gracias nuevamente porque este viernes me has permitido predicar tu palabra para mí primeramente, Señor. Y después, Señor, para que la humanidad la ponga en su corazón, Señor. Porque están jugando a ser cristianos y el diablo no juega a ser diablo, que el Señor lo reprenda. Señor, te pido tu infinito amor y misericordia por todas sus hermanas y hermanos y por todas esas personas que van a ver el mensaje, Señor. Que sea poniendo su palabra en su corazón y que sea usted obrando en sus vidas, que sea usted quebrantando, rompiendo los yugos, esos pactos que tienen con demonios, que los tienen hundidos en el pecado, Señor, porque usted es poderoso, Padre. Si usted me pudo rescatar a mí, sacarme de la brujería y de la hechicería, ¿qué usted no puede hacer por todos esos que vengan con un corazón contrito y humillado ante ti, Señor? Señor, a ti sea la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Señor, te pido, Señor Jesús, gracias. Gracias por haber venido y haber restaurado este pacto con la humanidad, Señor. Porque a través de tu sacrificio, Señor, tenemos entradas a las moradas celestiales y fue restaurado. Gracias porque no lo dejaste solo. Gracias porque rogaste al Padre y somos sellados por el Espíritu Santo esperando tu venida. Ven pronto, Padre. Ven por tu pueblo que te espera, Señor. Y Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que sea usted obrando en el corazón de cada uno de los seres humanos, que sea usted llegando su palabra. Te lo pido en el amor de Cristo. Amén.